Gracias a todos, agradecerles por su presencia. Hoy, como todos los miércoles, empezamos con esta segunda sesión del Decameroncito de la Evidencia. Este es un evento que está organizado por la Red de Evidencias en Salud del Perú. Es una red que fue creada el 2 de noviembre, cuya primera actividad fue el desarrollar el curso interactivo de Cochrane sobre revisiones sistemáticas. Y en esta segunda ocasión estamos haciendo una serie de revisión o revisiones de artículos sobre los conceptos básicos de la medicina basada en evidencia. El grupo de la Red de Evidencias en Salud del Perú tiene como objetivo reunir a las personas interesadas en la medicina basada en evidencia, organizar actividades académicas sobre este tema y difundir información relevante que esté relacionada a este entorno. Y bueno, esto surge como un espacio tanto para profesionales de la salud y estudiantes para que podamos difundir y aprender, digamos, como un tema de aprendizaje, todos relacionados a la medicina basada en evidencia. Bueno, ¿quiénes pueden ser miembros? En realidad todos los que estén dispuestos y tengan la motivación de participar e integrar esta red. Tanto al participar de las actividades académicas, elaborar o recibir el material educativo y otro tipo de información a través de nuestras diferentes redes sociales. Y como obligaciones simplemente lo único que se les pide es de que tengan una participación activa sobre nuestras actividades. ¿Cómo pueden localizarnos? Simplemente con el nombre de Red de Evidencias en Salud Perú, tanto en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y también en Telegram. Bien, el Decameroncito en realidad tiene como objetivo repasar los 10 artículos principales o esenciales sobre la medicina basada en evidencia propuestos en este artículo, que justamente se llama 10 Essential Papers for the Practice of Evidence-Based Medicine. El anterior miércoles ya se desarrollaron los 2 primeros artículos y en esta ocasión vamos a desarrollar los 2 siguientes, que son los titulados El escándalo de la mala investigación médica, que estará a cargo de Juan Pascual Aguilar, y El manifiesto de la medicina basada en evidencias para una mejor atención médica, que va a ser desarrollado por Elena Fernández. La dinámica semanal del Decameroncito se basa en lo siguiente. Una vez que se tiene, ya se ha compartido en realidad en todos los grupos, los artículos, cada semana se leen 2, se tiene el tiempo para leer 2 artículos de estos, el martes como máximo o incluso días antes, se les envía un cuestionario, un quiz simple con algunas preguntas para que bueno, puedan, digamos, plasmar ahí los conceptos básicos que han aprendido de estas lecturas, para que luego, los días miércoles como hoy, podamos discutirlas, digamos, en este espacio, ¿no? Ya sea a través de sus diferentes preguntas o comentarios. El desarrollo de la sesión es la siguiente. En este momento de desarrollar la presentación del grupo. A continuación se va a darse la exposición del primer artículo. Luego pasaremos a las preguntas y comentarios. Posteriormente al segundo artículo. Y para finalizar, otra vuelta, las preguntas y comentarios tanto del segundo artículo, si es que hubiese alguna otra adicional sobre el primero, también se hará en este espacio y finalmente haremos las conclusiones finales. ¿Cómo pueden participar? En cualquier momento pueden dejar su comentario, tanto acá en la plataforma de Zoom o en la transmisión en vivo que se está desarrollando a través de Facebook. Bien, bueno, como ya les había comentado en un primer inicio, estos son los 2 artículos que vamos a presentar el día de hoy, que vamos a discutirlos, y le doy el pase a Juan Pascual Aguilar, quien estará encargado de desarrollar el primer artículo del día de hoy, que es el escándalo de la mala investigación médica. Hola Juan, ¿estás ahí? Hola, doctor Sandero, y buenas noches con todos. Ahorita voy a presentar mi pantalla, voy a compartir. Adelante. Porfa, me avisas si se está viendo la pantalla. Está actualizando, esperemos unos minutos. ¿Sí? Ya puede ver. Adelante, Juan. Ya.
Ya, listo. Buenas noches con todos. Eh, Mi nombre es Juan Enrique Pascual Aguilar. Soy estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Cajamarca y esta noche vamos a continuar, como ya dijo el doctor, con el decameroncito de la evidencia, ¿no? Este es el tercero de serie de 10 artículos que vamos a revisar en estos miércoles. Y pues bueno, el artículo que voy a comentar esta oportunidad es el escándalo de la mala investigación médica. Este artículo fue publicado en el año 1994, ya casi 30 años de esto, y bueno, el autor fue Douglas Altman, que fue un estadístico inglés, ¿no? Que es mejor conocido también por el trabajo en la mejora de la confiabilidad y también de los informes en cuanto a la investigación médica y por artículos citados también sobre la metodología estadística. También he podido compartir acá, también he podido colocar acá un link de opinión también de Richard Smith, que fue publicado también en el año 2014, ¿no? 20 años después, donde mencionaba aún, ¿no? Un recuento de lo que había sido la publicación de Altman, donde menciona, ¿no? que el editorial que se publicó en ese entonces se estaba dando en un contexto de los albores de la medicina basada en evidencia, cuando un número cada vez mayor de personas se dio cuenta de cuánta práctica médica carecía de la evidencia de efectividad y cuánta investigación era deficiente. Si bien es cierto, han pasado 30 años desde la publicación de este artículo, pero a la fecha podríamos decir que hay algunas deficiencias que aún se siguen notando, ¿no? Y han salido de repente a relucir o a conocerse un poco más también con algunos artículos que se han publicado también en el transcurso de lo que es la pandemia. El, el artículo comienza con estas dos preguntas, ¿no? Una como ejemplificación o como base para la siguiente es acerca, ¿no? De qué deberíamos pensar de un médico que usa un tratamiento incorrecto, ya sea menciona el artículo intencionalmente o por ignorancia, o que usa un tratamiento correcto de manera incorrecta. Puede ser tal vez mediante dosis incorrectas, vías de administración incorrectas, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que nos podría dar a sugerir esto, ¿no? Bueno, que la mayoría de gente llegaría a una conclusión de que es algo poco profesional, poco ético e inaceptable, ¿no? Y es algo que lo hemos visto de repente sin ir muy lejos, ¿no? Todo lo que en el transcurso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Con el uso incorrecto de los fármacos, ya que al inicio, como también se mencionó, haciendo un recuento de lo que se habló en la semana pasada con esto, el tema de la fisiopatología, ¿no? Y fármacos que hemos visto que se dan o se empezaron a dar por la plausibilidad biológica, pero que posteriormente se vio que, bueno, tratar de enfocarnos, ¿no? Que el paciente en sí es un sistema complejo y que posteriormente también se hicieron ensayos clínicos, revisiones sistemáticas de esos ensayos y que iban dando un paso a decirnos que ciertos fármacos no eran útiles, ¿no? Para el tratamiento, por ejemplo, del coronavirus. Lo lamentable es que a pesar de esas sugerencias, de esas recomendaciones que se daban en estos estudios muy bien diseñados, se seguía recomendando o recetando, ¿no? A pesar de toda la evidencia que había en contra. Entonces, como consecuencia, surgiría la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué deberíamos pensar acerca de los investigadores que usan las técnicas incorrectas? Puede ser que usen incorrectamente las técnicas correctas o malinterpreten sus resultados o informen sus resultados y citen la literatura de manera selectiva o que extraigan conclusiones injustificadas. Y es algo que también se ha visto, ¿no? Si nosotros también podríamos hacer una búsqueda, ¿no? Por ejemplo, en agosto del año pasado se hizo una publicación de 26 artículos que habían, o manuscritos, que habían sido retractados, ¿no? En todo este tema de COVID-19, todo, como mencionaba también los autores, por el efecto, ¿no? De la carrera hacia las publicaciones, ¿no?
Y esto generaba o daba pase a que alguna de la literatura se citara de manera selectiva, o sea, solamente resaltando los datos buenos, los datos positivos, sin tener en cuenta también de repente el daño o lo que podía contraproducir también en los pacientes, ¿no? En cuanto a las intervenciones farmacológicas que se podían desarrollar. Entonces, con esto, ¿estaríamos horrorizados? Creo que sí, ¿no? Porque numerosos estudios de la literatura médica han demostrado que estos fenómenos anteriores que ya mencionamos son muy comunes, ¿no? Y que se dan ya sean en revistas generalizadas o también en revistas especializadas. Y esto terminaría en un escándalo, y fue así, ¿no? Si recordamos dos de los artículos que tuvieron un poco más, digamos, que llevaron a este escándalo, fueron unos que se presentó en The Lancet y otro también en New England Journal of Medicine, que también se presentaron casi al inicio nada más de la pandemia. Y pues generó todo un revuelo, ¿no? Porque no solamente había sido la parte de la revisión de los artículos, sino que cuando una vez que se publicaron se comenzaron a notar, ¿no? ciertas deficiencias. Entonces nosotros podemos, o me dicen la pregunta, ¿no? O es a veces lo que también algunos docentes nos dicen, ¿no? En el caso de que un artículo salga publicado en una revista de renombre, ¿es garantía de que debemos creer ciegamente en sus resultados? Pues no, por el hecho de que muchas de las investigaciones deficientes surgen porque los investigadores se sienten obligados, ¿no? Por razones profesionales a realizar investigación. Hacen demasiada investigación médica, pero no reportando, digamos, o no teniendo en cuenta desarrollar una buena metodología o un buen conocimiento también de la parte estadística, ¿no? Y eso es a lo que vamos a llegar también. Luego menciona también que en lo que va, ¿no? de eso de la investigación, hay enormes sumas de dinero que se gastan en investigación, pero que tienen deficiencias metodológicas. Por ejemplo, en que tengan uso de diseños inapropiados, muestras poco representativas, análisis incorrecto e interpretación errónea, ¿no? Y eso también es algo que se menciona también en uno de los artículos, es que se malgasta, digamos, el dinero destinado a la investigación en estudios que no tienen un buen desarrollo metodológico y que por lo tanto en algún momento terminan siendo retirados o retractados, ¿no? Pero ¿por qué estos errores son tan comunes? ¿No? Como mencionó Adman, y ya lo mencionamos también anteriormente, ¿por qué? Porque hay graves defectos, ¿no? Debido al uso de diseños inapropiados, las muestras poco representativas, las muestras pequeñas, los métodos de análisis incorrectos y también la interpretación defectuosa que resultan, ¿no? De estos artículos. Entonces, surge algo, ¿no? Los comités de ética y estadísticos. ¿Cómo los relacionaríamos? Nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿no? Si queremos hacer un estudio que vamos a necesitar digamos, la participación de pacientes, tiene que pasar nuestro proyecto, nuestro protocolo por un comité de ética. Sin embargo, los comités de ética, como venía ocurriendo en ese entonces, en el año 1994, y que de repente aún ocurre en este año, en nuestra época, es que hay una deficiencia en la parte de los estadísticos, ¿no? ¿Por qué? Porque mencionaba también que debería de hacerse un trabajo conjunto, ¿no? En la parte de la comité de ética y de los estadísticos. Y eso es lo que se debería promover, ¿no? Muchos de los comités de ética entonces excluyen las cuestiones científicas. ¿Y qué se refieren a las cuestiones científicas? Era a la parte de estadística. En consecuencia, los estudios con muchas deficiencias que son enviados a revistas, y aunque sean poco éticos, terminan siendo publicados, ¿no? Pasan los filtros de revisión.
Y esto es algo que también deviene en que en los, acá como lo coloqué, ¿no? Los investigadores tenebrosos. ¿Y por qué le di esta denominación, digamos, ¿no? Es porque por las presiones de publicar caen en el fraude científico, ¿no? Y eso es lo que en algún momento la tentación, ¿no? De comportarse deshonestamente se va haciendo cada vez más frecuente, ¿no? En este tipo de investigadores. Y la razón principal es que la investigación parece ser solamente para alargar su currículum vitae, ¿no? De los investigadores. Y es como decían, ¿no? También en alguna ponencia, no porque de repente un autor, y vemos también en el artículo, la cantidad de una lista de publicaciones no nos va a servir como un buen indicador para poder decir, ah, no, tal investigador tiene, digamos, muchas publicaciones en un año y su H-index es superior, ¿no? Entonces, la cantidad de una lista de publicaciones es un indicador dudoso, también menciona el artículo. Y era en ese entonces y tal vez también aplica para estas épocas, ¿no? De la capacidad de realizar buenas investigaciones. Y por lo tanto, su relevancia para la capacidad de ser un buen médico es aún más oscura. Entonces nos dicen, ¿no? Que efectuar un estudio sensato, incluso a pequeña escala, es realmente más útil. Claro, esto teniendo en cuenta que tengan un buen, digamos, estadístico también en su equipo, tal vez el que estén bien diseñados, que tengan un buen diseño metodológico y que puedan también saber aislar, ¿no? Los sesgos que frecuentemente a veces se incurren, ¿no? Para poder tener algo más útil, ¿no? Útil para que sirva de base para otras investigaciones. Entonces, aquí sale a resaltar el rol de los estadísticos, con la evaluación de calidad, a calidad científica de los trabajos de investigación, ya que el comité de ética de repente dejaba de lado un poco la parte científica, ¿no? Y era algo que los estadísticos tenían más facilidad de notar. Entonces, de ahí surge la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasaría si unimos, ¿no? Que tanto los médicos pueden ser estadísticos. Entonces, como menciona el artículo, no es necesario que un médico conozca todo sobre la parte de estadística, ¿no? O que de repente sepa correr un programa estadístico y ya con eso sería adecuado, ¿no? Pero como menciona también, no necesariamente es la manera, ¿no? Más bien, en todo caso, si el médico sabe analizar sus propios datos, es mucho mejor, ¿no? Y algo que también vemos, ¿no? En el artículo es que muchos médicos no se avergüenzan, ¿no? A veces de admitir que no saben nada de estadística, cuando al contrario deberíamos también ampliar esa parte, ¿no? El conocimiento también de la parte estadística para que nosotros también, a la medida que vamos haciendo nuestro análisis, tengamos una mayor facilidad de poder reconocer lo que queremos dar a conocer a nuestro público, ¿no? Digamos, a los lectores del trabajo que estamos realizando. Sin embargo, como se venía viendo en ese entonces y que tal vez aún se sigue haciendo, es que los líderes de la profesión médica no parecen estar tan preocupados por este problema, ¿no? Y no hacen ningún esfuerzo también para encontrar una solución. Y de esto sale el control de calidad, ¿no? Haciendo de repente un paralelo que menciona que deberíamos de tener en el equipo de investigación, por ejemplo, también contar, ¿no? Con un estadista. ¿Para qué? Para que el control de calidad sea desde el inicio, ¿no? Desde que estamos armando todo el protocolo, para que no tenga esas deficiencias, esos problemas una vez que salen los resultados y de repente tengamos que retirar o retratar el artículo que hemos hecho, ¿no? Y por último surge esto, ¿no? Publicar o morir, ¿no? Entonces, la recomendación final que nos da Altman es que debemos hacer menos investigación, pero no con la finalidad de que de repente no se explote a lo más la capacidad de conocer más sobre diferentes patologías, nuevas intervenciones, etcétera,
sino al hecho de que debemos hacer menos investigación, pero mejor investigación. O sea, quiere decir que si nosotros hacemos un buen equipo, armamos un buen centro de investigación, entonces podemos tener mejores resultados. Y de esta manera deviene, ¿no?, en realizar investigación por las razones correctas. Entonces, no es solamente tener en cuenta que una persona publique así bastante, ¿no? O sea, que sea de repente muy prolífico en publicar, sino también la importancia de los resultados y también las razones correctas, ¿no?, que han llevado a ese autor a escribir o describir cierto artículo. Entonces, es algo muy importante lo que dice Altman, y que, como decía al inicio, ¿no?, de repente es algo que aplicaba en ese entonces y que tal vez ahora, casi 30 años después, sigue teniendo un retumbar, ¿no?, en la sociedad científica, y más ahora también con todo lo que ha venido también a destapar de repente en la pandemia, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, gracias, Juan. Vamos a ver si es que tenemos alguno que otro, una pregunta o comentario. Porque hasta el momento solamente he encontrado un comentario en Facebook, el cual nos comenta, ¿no? Jean-Pierre Carrion. Normalicemos el no sé, pero me gustaría aprender. Creo que bueno, se entiende bastante bien, ¿no? Es bueno, y es bueno promover, digamos, esa costumbre de admitir cosas que no sabemos. Y en realidad no existe una persona o profesional en el mundo que lo sepa todo. Y muchas veces, sobre todo cuando estás enfrente de otros colegas o incluso al frente de un paciente, no es difícil admitir que no se sabe o se sabe poco sobre un determinado tema. Entonces, eso es, creo, algo rescatable. No solamente es el punto de la medicina basada en evidencia, sino desde todo punto de vista académico, ¿no? Lo que a mí me gustaría por lo menos empezar a comentar también es algo que se dijo, ¿no? El publicar o perecer. Que si bien es cierto cómo es que una política de incentivo hacia los investigadores puede terminar siendo contraproducente, ¿no? De que al final terminen investigando, entre comillas, solamente por querer publicar o ser visibles, para de repente conservar sus trabajos o recibir otros fondos de investigación, y que tal vez por perseguir esto, sobrevivir en un entorno competitivo, se olvidan, ¿no?, de que investigar en realidad debe tener un propósito, lo que muchas veces se denomina el impacto social o médico, clínico, ¿no? En este caso, que bueno, a veces se deja de lado, ¿no? Porque por querer publicar se investigan cosas que a veces no resultan muy relevantes, y bueno, generalmente se olvidan, digamos, las preguntas clínicas más trascendentes, y es por eso que no es muy, o en todo caso, es muy frecuente que tanto en estudios de revisiones sistemáticas o estudios bibliométricos se, se vea bastante, ¿no? De que falta investigación sobre este tema. Tenemos vacíos o lagunas del conocimiento, es muy frecuente. Y eso quiere decir que estamos tal vez no investigando las preguntas más trascendentales o que tal vez serían más útiles para ayudar, ¿no?, a la salud y a la individual y colectiva. Álvaro, no sé si tengas tal vez algún comentario por ahí, alguna pregunta. Sí, ¿qué tal? Hola, hola por aquí, Álvaro. Gracias, Ender. Este artículo es en verdad un artículo muy vigente, a pesar de que ha sido publicado en los 90, ¿no? Creo que es del 94, si no me equivoco. Sin embargo, es muy vigente en el mundo todavía y en el Perú también. De hecho, en el Perú recién, como se está comenzando con esta, digamos, esta tendencia a que los profesionales comiencen a publicar artículos, a que se comience a ver las métricas de las instituciones y de las personas en cuanto a su producción científica, pues ya hemos caído en esta trampa. En la típica trampa de publicar más es mejor. Y en la típica trampa de, mira, si no hay mucha información de este tema, así yo publique lo que sea, así esté mal hecho, es mejor algo malo a que no haya nada, ¿no? Y justo este paper reflexiona sobre eso.
Porque muchas veces, como se cita en la conclusión que nos mencionaron, menos es mejor. Muchas veces es mejor no tener estudios a tener un estudio mal hecho que nos va a llevar a conclusiones erróneas y a tener menos cautela tal vez en nuestras decisiones, y esto finalmente a que se perjudique una sociedad o un paciente, ¿no? Porque al final es eso. Si nosotros queremos tomar decisiones en base a evidencias, estudios mal hechos nos van a llevar a tomar malas decisiones, ¿no? Y ahí también hay bastante que reflexionar en cuanto a, ok, entonces, ¿qué estamos queriendo lograr realmente al evaluar métricas, ¿no? ¿Qué estamos queriendo lograr realmente, a ver, en profesionales, a, a fomentar esa competencia de quién publica más, por ejemplo, ¿no? Por instituciones o por prestigio personal, no sé, ¿no? Y en estudiantes también, ¿no? Hoy en día las sociedades científicas estudiantiles, por ejemplo, también ya están riesgosamente enfrascándose en esto, ¿no? En esta cuestión de, oye, hay que publicar más, aunque no tenga los conceptos bien claros, pero hay que comenzar a publicar porque, mira, las revistas me están aceptando, ¿no? Y es algo que también mencionan en el artículo, ¿no? Las revistas te van a aceptar, o sea, hay revistas de todo tipo, ¿no? Incluso hay revistas supuestas Q1 que aceptan prácticamente basura, ¿no? Entonces, no porque la revista te acepte un artículo significa que realmente ese artículo aclare algo o que realmente sea útil, ¿no? A veces tú con las mejores intenciones, pero con los peores asesores, puedes estar publicando cosas que realmente no valen mucho la pena y causando no un bien, sino digamos, daño al conocimiento científico, ¿no? Entonces, sí, tal vez me extendí un poquito en esta mirada, pero sí, quería comentar un poco eso y cómo se está dando o cómo lo estoy percibiendo en la realidad nacional, ¿no? No sé si alguien más tiene algún comentario sobre eso. Sí, mientras se animan a participar. También quería sumar justamente lo que dijiste, Álvaro, de las revistas, ¿no? El famoso entredicho de que es una revista Q1, Q4. Y es verdad de que existen muchas revistas Q1 y hay muchos investigadores que creen que por publicar en una Q1 ya son lo máximo, ¿no? En investigación, y eso no es así. Y igual los lectores, ¿no? Dicen, no, está en una revista Q1, qué sé yo, en Lancet o en otra New England, JAMA, y ya, son lo máximo. Y la verdad es que no es así. Por eso es que incluso muchos de los mitos más peligrosos, por ejemplo, eso de que las vacunas producen autismo, se publicó en una revista internacional como Lancet. Claro, fue retractado, pero ahí podemos ver que puede haber fallas, ¿no? De igual forma, ahora incluso en el caso de la pandemia también se publicó un artículo en favor de la hidroxicloroquina, pero al final hubo controversia, y ahí te das cuenta de que las revistas pueden fallar, ¿no? Como todo mecanismo, proceso humano, y que no puedes confiarte simplemente de un nombre de una revista, no basta. Y de igual forma, no significa que porque existen revistas que estén Q3 o Q4 sean malas revistas, ¿no? O que no haya investigación de calidad que se publique en estas. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto y tener una mirada crítica de cualquier artículo independientemente de dónde se publica. Ahí por interno, Juan está pidiendo participar. Adelante, Juan. Levantándolo. Sí. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, Juan. Sí. Ok. Sí, pues en realidad estoy como muy de acuerdo, la verdad, cuando leí las lecturas. En realidad creo que es algo que nos llama muchísimo, no sé, a reflexión, y también a muchos que estamos iniciando en investigación. Creo que es un paper muy, muy importante de cuando se inicia, cuando se está a medio camino, o cuando ya se cree haber llegado hasta un tope, leer y volverlo a leer, porque nos ayuda a entender un poco cuál es el sentido de hacer investigación, que no es publicar por publicar o escribir, y si nos acepta nos acepta la revista, bien, ¿no? Sino que, como lo mencionó Álvaro, ¿no? O sea, todo lo que se publique se toma luego, ¿no? Para alguna revisión sistemática, es parte de la evidencia que se toma, ¿no? Y se suma. ¿Y qué pasa si es que esa evidencia no está bien hecha, tiene problemas metodológicos, de repente las conclusiones están muy infladas? O sea,
sopesa muchísimo, ¿no? Las conclusiones que se puedan hacer. Y me llama la atención porque eso de los indicadores que se tienen y se toman son considerados para poder crecer, ¿no? Como investigador, tener mayor acceso, ¿no? A fondos, hasta para lograr ciertos becas, ¿no? Yo, por ejemplo, que estaba viendo programas de maestría, te dan cierto puntaje, ¿no? Por la cantidad de publicaciones que haces, ¿no? Entonces es curioso porque es un sistema al cual, no sé si en esta lectura o en la otra, pero lo menciona de que es básicamente es como ir en contra de un sistema que está muy enfocado a la cantidad más que la calidad. Sí, Juan, tienes mucha razón. Eh, y justo eso va también de la mano con lo que estaban preguntando por el chat, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Y bueno, en el paper plantean que un primer paso podría ser dejar de mirar los números, ¿no? Aquí en Perú todavía esta cuestión está un poquito como que unos cuantos pasos antes porque recién se está comenzando a ver los números, ¿no? Hace unos 10 años no se hablaba nada sobre publicación, investigación, casi nada sobre eso, ¿no? Entonces recién ahora estamos comenzando a ver esos temas. Entonces, hecho el tema, hecha la trampa. Las universidades ya están que se pelean por números de artículos, los profesionales también. Cada vez hay más posts raros sobre, oye, mira mi H-index. La cuestión ya está llegando a límites bastante ridículos, ¿no? Entonces, un primer paso es calmarnos, reflexionar sobre estos temas. Esta lectura es bastante buena. Bueno, las dos de este día, intentar discutirlo con nuestros compañeros también, intentar infiltrar esto tanto en círculos de estudiantes como de profesionales para tal vez comenzar eh, a, a generar conciencia sobre este tema. Así es. Bien, creo que no hay más preguntas o comentarios, entonces me parece que es tiempo de pasar al siguiente paper, que va a estar a cargo de Eliana Fernández. Hola Eliana, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, Sandra. Sí. Genial. Entonces, ¿te parece si empezamos? ¿Puedes compartir tu pantalla, por favor? Ahorita. Hay un parcito de comentarios, pero ya los vemos también en la siguiente ronda. Ok. No se preocupe. Por favor, confírmeme que se pueda ver la pantalla. Sí, se ve bien. Adelante. Yo voy a mover esto por acá. Ya está. Buenas noches a todos. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería el artículo número 4, que es sobre el manifiesto de la AMB o Medicina basada en la evidencia para una mejor atención médica. Este sería lo que es el encabezado del paper, que fue publicado en la revista médica británica en el año 2017 y bueno, vamos a ver la importancia del aporte de este artículo. En una primera parte encontramos o hacen énfasis en algo que nosotros debemos resaltar para nuestra vida, ¿no? El ejercicio de la medicina, más allá de quizá estar en el rubro de enfermería, medicina humana per se, etcétera, pero las decisiones que se deben tomar en este marco deben ser en conjunto médico-paciente y es allí la importancia que también y la responsabilidad del médico en educar al paciente. Los muros con los que frecuentemente nos topamos es una integridad cuestionable de gran parte de la evidencia actual, de la que, bueno, ya se tocaron algunos aportes por parte de Sender, Álvaro, Juan, etc. Otra de las cosas que también son unas trabas para esto, pues es la falta de investigación que responde a las preguntas que son importantes para los pacientes. Entonces, el paciente entraría a ser, entre comillas, cuando está mal llevada esta ejecución de la evidencia, un actor extra, por así decirlo, o un observador. Entonces debemos llevarlo también al plano de la acción y tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué preguntas ellos tienen o consideran que son importantes y también
hacer partícipes de no solamente darle tal medicamento, tal tratamiento, porque esto es lo que debe seguir, porque las pautas son así, porque sí, nada más. Entonces, hacer que también él tome la debida importancia, participe de, y bueno, sumar todos en conjunto. Y otro de los muros que también se tocan es la falta de evidencia para informar la decisión compartida. Entonces, bueno, todas estas mencionadas más unas cuantas que les voy a mostrar a continuación son barreras que van a impedir al médico brindar una atención asequible, eficaz y de gran valor para los pacientes, ¿no? Dentro de ellas, pues tenemos los estudios de investigación que son mal diseñados o ejecutados. Muchas veces se suman a profesionales o trabajan en ciertos estudios en conjunto de una misma gama, rama. Entonces, ¿qué sería si los trabajos que se desarrollen, ejemplo, llámese revisiones sistemáticas, también incluyan a diferentes profesionales, no solamente se centren en médicos o ligados de solo una rama de la medicina? Sería genial que se pueda incluir, no sé, otros especialistas, o ir un poco más afuera del enfoque, cuál sería los aportes que podría aportar personas de una rama externa a, y cómo sería genial para enriquecer, por ejemplo, el producto final que podría salir, ¿no? No es lo mismo que una discusión de un trabajo solamente esté centrado en profesionales, imaginemos médicos de diferentes especialidades, a tener especialistas per se de diferentes áreas. Ejemplo, hay profesionales que son médicos veterinarios y manejan muy bien algunos instrumentos, hay profesionales ligados a lo que es periodismo o tienen lo que serían los títulos de ciencias políticas, pero hacen investigación. Entonces, hacer un enfoque más colaborativo, explayarnos un poco más y sumar también a especialistas dentro de un trabajo de estudio. Entonces, que cada quien con la especialidad en su rama pues pueda brindar un aporte mejor para el desarrollo de un producto, y tendríamos un mejor producto. Como ya se mencionó, nos enfocaríamos más en la calidad que en la cantidad. Otra de las barreras que se cuenta es que gran parte de la evidencia de la investigación resultante pues se retiene, llámese por quizá limitantes económicas, porque para adquirir a tal evidencia pues se tiene que aportar algo, o hay limitantes externas que impiden que la difusión pueda llegar a más profesionales que ejercen esta práctica clínica, o la difusión se da poco a poco, ¿no? O está limitada a cierto grupo, y la idea pues no es esa, ¿no? Y por último, pues a medida que ha ido aumentando la investigación en los últimos años, como ya se comentó, pues se han vuelto amantes de los números, de las cifras. Yo tengo 10 esto, 20 esto, 100 esto, 150, pero nos estamos olvidando de la calidad. A medida que la investigación pues ha ido creciendo, el volumen de esta, pues la calidad de la evidencia a menudo también ha ido empeorando. Y como ya se mencionó, no necesariamente todas las investigaciones que están publicadas en una revista Q1, que entre comillas sería lo mejorcito, quiere decir que sean estudios o trabajos bien realizados, ¿no? O confiables. Pero bueno, como todo en la vida, todo tiene solución. Y quizá lo más difícil que alguien afronta, pues es dar el primer paso rumbo a ese cambio. Siempre el primer paso va a ser lo más complicado, porque ya estás tomando la decisión de ir al plano de acción y no solamente limitarte a ser un observador o decir, ya pues, pero son mayorías lo que hacen esto,
ya por ahí alguien hará algo, pero nos estamos volviendo cómplices de. Entonces, salir de la línea de observadores, ir a la línea de plano de acción, ¿no? Y bueno, mucho de algunos grupos o personas en conjuntos, pues se unieron para tomar las iniciativas y son personas que tienen los mismos fines o ideales, ¿no? Y dentro de estos, pues tenemos, como la revista también menciona, una colaboración por parte de la Universidad de Oxford con una página que, como muchos han notado, espero que hayan ingresado al link que mandaba el paper, que se llama Evidencia en Vivo. Lamentablemente, cuando ustedes ingresan a ese enlace, pues la página ha caído. Entonces, si ustedes comenzaron a indagar más o le dieron como la debida importancia, pues se toparon con la siguiente solución. Simplemente se ha creado un nuevo navegador, tiene una mejor estructura esa web y ahora las pueden encontrar en el siguiente enlace, ¿no? ebmli.org, y esto sería la portada principal con las que ustedes estarían topando. Entonces, ellos en conjunto organizaron una conferencia anual que se enfocaba en desarrollar, difundir e implementar mejores evidencias para una mejor atención médica. Y bueno, se desarrolla diferentes trabajos, proyectos con enfoque de problemas sustanciales o los primeros o los avances que se van dando y también las soluciones que abarcarían, ¿no? Desde ya el enfoque de la investigación básica para implementar lo que sería la práctica clínica. Entonces, punto para ellos, pero lamentablemente han seguido los problemas con la evidencia actual. Entonces, aquí tenemos a esta actriz mexicana, ¿no? Ya no sé qué hacer con esto y bueno, otro de los problemas que enfrentamos es por qué no confiar o qué nace, ¿no? En la desconfianza acerca de la evidencia. Y dentro de ello los problemas que tenemos, a ver, esperen, creo que se me logró mi... No, sí está. Ya. Los problemas que se enfrentan con mayor frecuencia, pues están resumidos en la tabla número 1 del paper y son las siguientes, ¿no? Nos muestra que más del 50%, más de la mitad de todos los resultados que no se publican. Y los resultados positivos tienen una mayor probabilidad de publicarse que los resultados negativos. Entonces, a veces nos muestran solo lo bonito, ¿no? Lo que se vería bien, lo que podría, entre comillas, vender, hacerse masivo. Entonces, también, si nuestro estudio da resultados negativos, efectos adversos, pues también se deben publicar porque es un hallazgo científico. Y bueno, la relación va de 2-1, ¿no? Otra de las cosas que pasan, o los problemas, es que el costo para realizar estos ensayos clínicos, pues por parte de los investigadores ha subido en un 500%, se quintuplicó. Entonces, a veces también el factor de activos, factor dinero, es una limitante también que se estaría sumando. Otra de las situaciones es que, ¿qué pasa con aquellas entidades que inviertan para que se haga investigación? Lamentablemente, en el ejercicio, en el desarrollo de esta elaboración del producto, pues el 85% de los gastos o de la inversión que se les da, pues se desperdicia. Ya sacarán cada uno sus propias conclusiones, ¿no? ¿Qué puede estar pasando ahí? Otra de las situaciones es que dentro de las revisiones sistemáticas, en su mayoría no incluyen los datos de resultados de daño principal. Entonces, se limitan a poner nuevamente lo positivo, lo bonito, lo que se vería bien, lo que estaría mejor para mi trabajo, y también debemos colocar o aprender a colocar los resultados negativos. Seguimos, pues, en el estudio, bueno, en este artículo menciona que dentro de una revisión sistemática que se tomó como
dentro de esta 39 estudios, pues no se encontraron estudios sólidos que evaluaran estrategias de tomas de decisiones compartidas. Entonces, la totalidad de esa revisión sistemática de los artículos que se incluyeron en estas, pues en ninguna se encontraron estrategias de toma de decisiones compartidas. Y bueno, los problemas no han terminado, tenemos para largo. Otro es factor o conflicto de interés. Ya entramos acá a las industrias farmacéuticas que tienen sus comportamientos delictivos o lo que serían infracciones civiles, ¿no? Muchas de ellas pues han sido multadas con grandes sumas de dinero, pero lamentablemente se han producido pocos cambios sistemáticos para evitar que estos vuelvan a ocurrir. Entonces, bueno, no quiero decir que quizá por ahí también ciertas entidades que deberían limitar esto también se estén confabulando, quizá no, pero lo dejamos ahí al aire. Otra vez que a pesar de los repetidos llamamientos para prohibir o limitar los conflictos de intereses entre autores, los patrocinadores o los que financian estas guías clínicas, pues persisten. Y seguimos empeorando, pues un tercio de los científicos informaron prácticas de investigación cuestionable. Dentro de ellas, pues tenemos las faltas de éticas, por ahí alteración de valores. Y bueno, finalmente, pues muchos de estos científicos ajustaban, modificaban o fabricaban datos de manera inapropiada durante su investigación, pues con el propósito de publicación. Es un hecho lamentable, pero es la realidad que enfrentamos. Y bueno, finalmente se mencionan, ¿no?, que 8% de los autores de 630 artículos admitieron haber mentido en sus declaraciones de autoría. Entonces, bueno, tenemos la solución. ¿Qué hacer ante todo esto, no? Pues para ello nosotros, se elaboró lo que sería el manifiesto de la MBE, que encuentran en el enlace que recomienda el artículo, y pues en ello se tocan los pasos necesarios para desarrollar lo que serían pruebas más fiables, que se han perfeccionado mediante una serie de actividades con ambas partes interesadas. Y bueno, se tocan también las prioridades que irían evolucionando con el tiempo, ¿no? Dentro de ello, pues tenemos ampliar el papel de los pacientes, los profesionales sanitarios, llámese profesionales médicos o ligados a, y los responsables políticos, involucrar, a todos en lo que sería la investigación. Incrementar el uso sistemático de la evidencia ya existente, hacer que esta evidencia sea relevante, replicable y accesible para los usuarios finales, reducir las prácticas de investigación cuestionables, las que tienen sesgos o conflictos de interés, asegurar la regulación de medicamentos y que ésta pues sea sólida, transparente e independiente, ¿no? Entonces eliminar por ahí datos que favorezcan a ciertas industrias farmacéuticas que estarían financiando por allí trabajos o guías, ¿no? Entonces producir unas guías clínicas que sean más útiles, dar un mejor uso de los datos al mundo real, ¿no? Apoyando la investigación y la calidad y la seguridad. Educar a los profesionales, formuladores de políticas y público en la atención médica de la evidencia para tomar una decisión más informada. Y algo que quise resaltar pues es alentar a la próxima generación de líderes en medicina basada en evidencia. Y le dejo este mensaje: el conocimiento que no se comparte pues pierde por completo su valor. Ya es hora de dejar de ser observadores y ponernos a la línea de acción. Y bueno, queda atenta a algunas preguntas o comentarios que puedan surgir. Y bueno, ya veo que el chat ha estado activo. Muchas gracias. Gracias, Eliana. Genial, entonces vamos a pasar a las
preguntas y comentarios de esta sección. Bueno, en todo caso vamos a continuar con las que dejaron en la anterior ronda. Por ejemplo, estas son algunos de los comentarios que he podido recopilar. Creo que parcialmente se discutieron, por lo menos los dos primeros al inicio. No sé si tal vez si se animan otra vuelta de repente a discutir esta parte, ¿no? Empecemos con el primero, que es cuál sería la solución para tener investigación de calidad peruana que realmente se requiere, que va de la mano de la otra, ¿no? ¿Qué estrategias podemos tomar para conseguir la calidad, conseguir cantidad de calidad? Bueno, me animaría a dar un comentario respecto a estas dos primeras. Yo creo que la investigación de calidad no se consigue de la noche a la mañana. Tiene que ver como que un fenómeno, digamos, y construir todo un ecosistema de investigación. Y a partir de esto se puede, digamos, establecer como árboles genealógicos en los cuales o grupos de investigadores empiezan a hacer, digamos, una corriente de investigación bien fundamentada, dirigida hacia un espectro de problemas y donde se trate de, digamos, de establecer todo un linaje, digamos, de respuestas, ¿no? Y que esto a su vez sea fomentado por varias cosas, ¿no? No solamente por el estímulo económico o solamente por un estímulo tal vez de visibilidad, ¿no? Sino por otros factores que tienen que ver tal vez al involucrar esta investigación o este grupo de investigadores con los beneficiarios de la investigación, que siempre hay, que son los conocidos stakeholders o los de las partes interesadas, ¿no? O sea, así como se menciona de que los pacientes deberían de participar en parte en la generación de la evidencia, o por lo menos en dar a conocer sus problemas, no solamente los pacientes, sino los médicos, existen también los mismos tomadores de decisiones, los gestores, y en realidad una amplia gama de un sector en el cual se investiga, ¿no? A veces es la población propiamente, ¿no? No sé, una población vulnerable o diferentes actores sociales. Entonces, una investigación debería de ir en ese rumbo, ¿no? Tratar de resolver problemas y que a su vez esto se aplique con los diferentes interesados, ¿no?, de la sociedad. Y así, de alguna u otra manera, se trata de canalizar el impacto y hacer cosas que realmente sirvan. Existe en parte una especie de patrón o en todo caso, digamos, lineamiento, como son las prioridades de investigación nacionales que ha establecido el INS ya desde hace bastante tiempo y las ha actualizado hace algún par de años. Y bueno, ahí están, ¿no?, las necesidades tanto del país a nivel de salud, así como de las diferentes regiones. Entonces se puede partir por ahí, ¿no?, por intentar resolver problemas trascendentes. Ahora, la calidad es un término muy amplio y es difícil tal vez esto de contestar, ya que no se tiene una gran cantidad de investigadores, digamos, de carrera, ¿no?, que estén bien formados como para que también puedan ser mentores de otros. Los hay, sí, pero son escasos. Entonces, ese va a seguir siendo un problema. Y eso, la verdad, no tengo una respuesta. No sé si alguien quiere comentar al respecto. Y bueno, respecto a las siguientes, tal vez, no sé si Juan te animas a responder esta, que respecto a la parte estadística, un ejemplo de las deficiencias de nuestro país se da en el momento de realizar la tesis. En el protocolo y en la sustentación, tanto asesores como jurados solo hacen sugerencias de forma, más no de fondo en la metodología. Hay ese rigor del que se habla en el artículo, no hay ese rigor. Muy cierto, no sé si les gustaría tal vez a los ponentes comentar al respecto. Álvaro, tal vez, no sé si tengas alguna impresión por ahí. Me parece que Juan está animoso de participar. Adelante, Juan. Ya, ok, tiene razón, ¿no? En esta parte, mire, ya casi, también estoy en esto de los últimos años de la universidad. Y justo con esto también se viene lo que menciona, ¿no? El realizar las tesis para poder, graduarnos, ¿no? Y es algo, un comentario, ¿no? Que no creo que solamente pase en mi universidad, sino que de repente en varias también. Es justo lo que acabo de mencionar también en este comentario. Em, Hay doctores que también nos mencionan que muchas de las deficiencias que se tienen es porque no tenemos, digamos, una buena base, ¿no? Lo cual conlleva a que hagamos de repente un trabajo
a medias, y que de la misma manera también a medias sea calificado o sea visto por los asesores o por los jurados, ¿no? Y como mencionaba también el artículo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, si preparamos también una buena metodología y también preparamos o tenemos por enterarnos bien la parte que corresponde a la estadística, vamos a englobar más la parte de los resultados, ¿no? Lo que queremos dar a conocer, la parte correcta, como mencionaba el artículo, y de esta manera también enfocarnos, ¿no? En que de repente son cosas que, si bien es cierto, se deberían ir mejorando, ¿no? Se deberían ir cambiando para que más adelante también tengamos un mejor panorama, un mejor contexto respecto a lo que son el realizar las tesis, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hay varias publicaciones también respecto a esto que hizo el doctor Percy Maita, respecto a las tesis, que hay cierto porcentaje de alumnos que de repente no tienen tampoco ni ganas de realizar una tesis, y que por ende también los resultados también salen muy errados, ¿no? Y a veces dan a conocer de repente o manifiestan cosas que no tienen que hacerlas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se conoce, no se tiene un buen análisis. Y algo breve, ¿no? Como también acabo de ver que comenta Juan, eh, es el hecho de que cosas como estas, ¿no? Que estamos desarrollando, este tipo de redes, o en otros contextos también con la implementación también de algunos equipos, se puede ir mejorando, ¿no? Se puede ir teniendo un mejor acceso, un mejor alcance y una mejor o mayor masa crítica también, para poder acentuar o tener una mejor base en cuanto a todo, ¿no? No solamente tesis, sino que de repente también en el caso de que también querramos publicar, de que querramos expandirnos un poco más ese ambiente, ese territorio, tengamos las cosas claras, ¿no? Y de esa manera no caer en la parte de fraude científico, como menciona el artículo. Bien, Juan. Bien, luego hay un comentario también que nos habla de la consecuencia de que no se den las decisiones compartidas, ¿no? Médico-paciente. Sería la falta de adherencia a tratamientos. Todo este tema tiene un abordaje muy amplio. Es muy cierto ese comentario. No sé, de repente, Eliana, ¿tendrías algo más que agregar al respecto? O en relación a este comentario. Disculpa, Sender, estoy con un asunto de 5 añitos. Ok. Bien, entonces, Álvaro o alguno de los otros presentes que se anime a comentar sobre esto. De hecho, es bastante interesante esto. Todavía no hemos tocado, y tal vez a algunos se les hace todavía un poquito lejano el término de decisiones compartidas médico-paciente, o shared decision making en inglés. Es un término que se refiere a ya no darle tanta cabida al paternalismo médico, a esto de que el profesional de la salud es el que sabe lo que es mejor para el paciente y es el que le impone al paciente qué cosa darle, qué cosa no, sino a que esta decisión tiene que ser tomada junto con el paciente, porque lo que es mejor para un paciente no es lo mejor para el otro, ¿no? Y no solamente por sus características fisiológicas, sus comorbilidades, sino también por lo que cada paciente valora, ¿no? Algunos pacientes pueden soportar más un efecto adverso que otros, o hay miles de otras cosas ahí, ¿no? Alrededor. Entonces, sí, ¿no? Como bien mencionan en la lectura, no hay todavía mucha investigación en esta área de Shared Decision Making. Hace poco, de hecho, publicamos con un grupo una revisión sistemática sobre estos temas, y ahí pudimos comprobar también que no, que no había demasiada evidencia. Y este tipo de nuevos abordajes sí se está asociando a mejor adherencia, ¿no? Terapéutica. Entonces, sí, por ahí también hay toda una línea de investigación y de implementación que nos puede dar mejores resultados con los pacientes, ¿no? Claro que con las limitaciones que podemos tener en nuestro contexto actual, ¿no? Sí, muy cierto todo ello. También nos acaban de enviar dos preguntas. Una es,
¿Cuál sería la solución en caso de que la institución o instituciones encargadas de tomar decisiones en base a la evidencia disponible no toman buenas decisiones? Esa es la primera, entiendo. La segunda, parte que regule la conflictos de interés. Es algo polémica, creo. A ver, vamos a intentar... Álvaro, no sé si sigues por ahí para de repente contestar la primera, la segunda. Ajá. Bueno, tenemos las instituciones en Perú, por lo menos la institución macro que regula o que debería regular en base a evidencias la práctica del el ejercicio de las profesiones de la salud es el Ministerio de Salud, ¿no? Y como bien mencionan por ahí, creo que es Vince el que hizo esta pregunta, lamentablemente el Ministerio de Salud no toma muchas veces decisiones basadas en evidencias, ¿no? Saca normas, saca decretos, saca lineamientos que muchas veces contradicen la evidencia científica o no tienen ningún tipo de sustento técnico, ¿no? Pero como son normas, tienen resolución ministerial y todo eso, pues todo el Perú debe seguir a pie juntillas lo que nos dice el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tenemos? Tenemos que nos están tomando decisiones basadas en evidencias y esta cuestión es la combinación de una carencia técnica, porque es cierto, no hay muchos profesionales preparados en toma de decisiones basadas en evidencias, por un lado, y por otro lado es una carencia política, porque ya hay años de políticos que se han acostumbrado a tomar decisiones a la loca, y lo ven como algo a veces difícil, imposible o algo poco conveniente el tener un equipo que tome decisiones basadas en evidencias y guiar ahí su toma de decisiones, ¿no? Entonces, la solución ahí pues no es simple. Tenemos que abordar ambas caras, ¿no? Tanto la cara técnica, hablando de estos temas, comenzando a armar programas tanto en el pregrado como en el posgrado, donde se necesitan realmente buenas maestrías de epidemiología clínica y de medicina basada en evidencias, ¿no? En nuestro país. Entonces, por ahí tenemos que fortalecer el componente técnico y por otro lado, por el componente político ya la cosa escapa tal vez a lo que nosotros conozcamos en el día a día, ¿no? Ya ahí sí hay que trabajar con gestores, hay que ir viendo cuál es la mejor vía para que podamos llevar a este nivel la toma de decisiones, ¿no? Algo que ya muchos de nuestros países hermanos, incluso dentro de Latinoamérica, lo hacen hace varios años, pero Perú, pues lamentablemente, como en muchas otras cosas, estamos todavía a la cola, ¿no? Y lo otro que consultaba bien era si había alguna institución que regule la toma de decisiones influenciadas por conflictos de interés. Y no hay tanto eso, bueno, o sea, Contraloría o por ahí el Poder Judicial podrían comenzar a investigar algunas tomas de decisiones puntuales y decir, ¿no? Oye, mira, ¿por qué tú, Ministerio de Salud, has decretado que se tiene que usar este fármaco que es el más caro, que es un fármaco monopolio, cuando hay esta otra alternativa que es igualmente eficaz según las evidencias y es mucho más barato y no es un fármaco monopolio de una sola industria farmacéutica? Entonces, comenzar, o sea, si bien lo podría hacer, no es un área al cual yo haya entrado. No sé si alguien por ahí tiene alguna experiencia por ahí, para que nos pueda decir si es que esto se ha hecho alguna vez, si se suele hacer cada cierto tiempo. Yo sí sé que hay estos problemas con las decisiones del Ministerio de Salud, pero no sé qué tanto otras áreas como Contraloría u otras se han metido a intentar resolverlas, ¿no? Probablemente tengamos que meternos todos también a este tema, un tema muy importante que ha abierto Vince, para poder comenzar a ver por dónde más buscar soluciones, ¿no?, a esto. Sí, muy cierto. Bueno, es una parte de que muchas veces se entretiene en la gestión, pero que no sale a la luz, ¿no? Y de hecho el conflicto de interés más va por el lado ético más que por el legal. Y es así que muchas instituciones, incluso los conflictos de interés se ven, no se pueden hacer nada ante ellos. Y de hecho a veces se exponen así explícitamente y no hay cómo regularlos, no hay mecanismos legales
recién en estos últimos 2 años, un año, incluso dentro del Ejecutivo han tratado de dar como declaraciones juradas, ¿no?, sobre sus conflictos de interés los del gabinete, y lo mismo quisieron expandir al Congreso, pero el Congreso de la República se opuso. Entonces, si los dos grandes, digamos, exponentes de los poderes del Estado se niegan ya a que haya mecanismos, digamos, legales, ¿no?, que los comprometan más, ya se darán cuenta por dónde va todo esto, y lamentablemente solamente queda tal vez en una cuestión ética, ¿no?, por ahora. Y me parece que sí hay iniciativas también que están tratando de regular esto desde un ámbito legal que tenga más fuerza. Sin embargo, aún es difícil, ¿no? Y esto hablando de conflictos de interés, no solo en salud general. Bien, Juan Ambrosio también menciona que a veces va a depender de quién va a la cabeza, ¿no?, de la visión del decisor que pueda, del decisor que tener. Por eso sería tan importante que los decisores tengan cierta experiencia en investigación o no sean ajenos. Algo muy cierto, Juan, es realmente necesario, ¿no? Por eso es que se habla de que los decisores deberían tal vez tener hasta 3 o 4 dimensiones desarrolladas, no tanto a nivel político, a nivel de gestores propiamente dichos, además de competencias técnicas muy fuertes en el área, donde tal vez flaquean, así como también incluso conocimiento de las diferentes industrias, de los sectores donde se dedican, ¿no? Entonces es importante entender estas al menos 3 o 4 dimensiones. En el Perú es muy probable que solamente tengan una, con suerte, y muchas veces también depende, ¿no?, cómo es que llegan esas personas a esos cargos. Si todo fuera meritocracia sería tal vez mucho mejor. Lamentablemente es más por una cuestión de cargos de confianza, y hay pues el sesgo de las personas, ¿no?, de a quién puedan elegir los políticos, y ahí entramos en problemas. Bien, creo que no tenemos más comentarios. Ahí, ¿O no sé? solamente quería resaltar lo que puso Marinelli en el chat mismo, que dice que, bueno, que abordó varios problemas, ¿no? Hay los problemas que van desde que tenemos alumnos que solamente repiten lo que los docentes dicen. Tenemos gente que quiere hacer investigación pero no sabe cómo aplicar la mejor metodología. Tenemos expertos, entre comillas, que señalan qué fármacos deberíamos dar, pero no ven o no lo hacen en base a evidencias, ¿no? Y esto son como que los grupos que escuchamos por el MINSA. O sea, sí, en nuestro país, aún más allá también de lo que menciona el paper, tenemos otra problemática bastante rica. Y también quería mencionar que en el Facebook, Juan Luis estaba comentando, menciona, es un problema complejo, por un lado, el problema de publicar por el simple hecho de tener visibilidad, claro. Y por otro lado, por poner un ejemplo, aquí en el norte tenemos revistas científicas que sufren mucho al querer publicar, pues no hay muchos artículos que se envíen para publicar. Y todo el sistema te jala hacia el lado oscuro, que es publicar por publicar, y desde el otro lado, o sea, del lado de las revistas, tener que bajar los requisitos para poder tener material para publicar, lo que menciona Juan, ¿no? Y es muy cierto. Hay también esta explosión de revistas peruanas que intentan jalar artículos desesperadamente y que se pelean y se desesperan por no tener artículos, ¿no? En cierto punto hay que preguntarnos por qué estamos creando más revistas para poder publicar cualquier cosa, bajar aún más la valla y que ir persiguiendo por artículos, ¿no? Tal vez no es que necesitemos más revistas, tal vez nunca hemos necesitado muchas revistas. Tal vez lo que primero necesitamos es fortalecer el componente técnico de los profesionales de salud para que puedan publicar no más, sino menos, como decía el primer artículo, ¿no? Pero con una buena metodología, ¿no? Y para eso no es que necesitemos una revista peruana, ¿no? Si hay algo bien hecho, puede irse a cualquier revista de cualquier parte del mundo, ¿no? Y no sé si hay algún otro comentario, creo que... No, creo que hemos acabado con todos, en realidad. Ya, solamente para terminar un pequeño comentario, es que estos artículos hablan bastante de lo que es investigación desde el punto de vista de quien hace investigación, ¿no? Y te dice, mira, hazlo bien, haz menos, no persigas números, cuidado con las faltas éticas, etcétera, ¿no? Pero
ojo que aquí estamos también intentando ver las cosas desde otro punto de vista, desde el punto de vista desde alguien que quiere tomar una decisión, ¿no? Entonces, que no es el mismo que hace investigación, probablemente, ¿no? Hay quienes quieren ser muy buenos profesionales de la salud, ya sea médico, no sé, psicólogo, enfermero u otro profesional, y que no les interesa hacer investigación, lo cual está súper bien, ¿no? Pero esos artículos, entonces, para esas personas deben también tener esta otra óptica, ¿no? ¿Qué hago yo si es que, como bien se menciona, mucho de lo que está publicado tiene errores? Mucho de lo que está publicado tiene, por ahí han intentado inflar cosas o tiene sesgos como sesgo de publicación, que solamente se publican los resultados positivos, ¿no? Etcétera. Entonces ahí entra el no leer las conclusiones, ¿no? Justo estos días ha estado circulando un montón de supuestas revisiones sistemáticas de ivermectina, que, pucha, son metodológicamente súper mal hechas, pero en la conclusión te venden algo muy bonito, ¿no? Entonces, no podemos leer solamente las conclusiones. De hecho, si lo hacemos, vamos a fallar muchas veces, ¿no? Debemos tener ciertas capacidades de poder interpretar la literatura científica, ¿no? Debemos tener conceptos un poco hasta profundos de metodología, sesgos, estadística, para poder entender lo que nos están diciendo, para poder entender qué artículos nos están engañando y cuáles no, que muchas veces no es tan complejo, y para poder tomar las mejores decisiones de ahí, ¿no? Entonces, esa también es una lección importante, ¿no? No solamente hacer mejor investigación, sino también capacitarnos para poder entender mejor y filtrar mejor la investigación que haya, ¿no? Esa era la última idea de la cual quería reflexionar. Genial, Álvaro. Sí, para finalizar, bueno, con esta idea, que tal vez es un título, pero es muy cierto, ¿no? Que resume ambos papers, que es que se requiere una mejor investigación, que ésta sea realizada o motivada por las razones correctas, ¿no? A partir de ahí vamos a tener los elementos suficientes como para poder decidir de forma correcta en los productos individuales de los pacientes y también bien, creo que con eso nos despedimos y bueno, será hasta una siguiente oportunidad. El próximo miércoles estaremos revisando los artículos 5 y 6 de esta serie de Cameroncito. Bueno, los esperamos, como siempre, para que con sus preguntas y comentarios, para enriquecer siempre este debate y que todos podamos aprender. Bien, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Buenas noches.